Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy me encuentro aquí en el sitio Nakamura, la propiedad de mi amigo agricultor orgánico Mauro, donde me presta un espacio para que haga un huerto. Y como pueden ver, mi cama de cultivo ya está lista para trasplantar mis plantines, ¿sí? Fíjense cómo, así como les mostré en el último video, yo ya preparé la tierra acá. Tuve que picar un poco, este era un cantero que estaba hace mucho tiempo sin usar, entonces piqué hasta una profundidad de unos 12 centímetros la tierra para soltarla bien, para eliminar cualquier tipo de restos de raíces de hierbas no deseadas, y después le coloqué una capa fina de compost. ¿Sí? El compost es un sustrato muy rico en nutrientes que se hace a través de un proceso de descomposición parecido a lo que ocurre con el humus de lombrices, pero en este caso, en vez de hacerlo las lombrices, la descomposición se da por muchos microorganismos que ayudan a que los desechos orgánicos de origen vegetal se descompongan por la acción de las bacterias, y estas aumentan la temperatura de ese sustrato, haciendo que todo se degrade rápidamente, y después lo que tenemos como resultado es esta tierra negra linda, muy rica en nutrientes, y eso es lo que le he puesto yo a mi cama de cultivo para poder tener una gran cosecha una vez que yo trasplante mis plantines acá. El suelo nativo de acá de donde yo vivo en Brasil, en el estado de San Pablo. Aquí el suelo es muy arcilloso, entonces si yo no le agrego materia orgánica, lo que ocurre es que se convierte en esto, en una especie de piedra seca, como pueden ver, que no es lo ideal para que plantemos nuestros vegetales, ya que en esa tierra, en ese sustrato, las plantas no van a poder acceder a todos los nutrientes que necesitan. En cambio, si mezclamos la arcilla con compost, lo que hacemos es estar agregándole materia orgánica y evitar que esa tierra arcillosa se compacte, y además hacer que las raíces de nuestras plantas puedan llegar más lejos, más profundo, y también captar todos los nutrientes que necesitan. Hoy tengo un montón de plantines acá que preparé, como pueden ver, y vamos a estar trasplantándolos a esta cama de cultivo que yo, además de preparar con el sustrato, con el compost, lo que hice fue instalar mi sistema de riego. Acá yo tengo un sistema de riego por goteo, son unas cintas, una especie de manguera que tiene goteros cada 20 centímetros. Entonces voy a poder plantar bastantes cosas en una cama de cultivo que tiene 2,5 metros por 1 metro. Entonces en esta cama de cultivo, yo en la parte de adelante, ¿sí? En el final de la cinta de riego, voy a plantar plantas grandes, ¿sí? Como esta es la época correcta, yo lo que voy a estar colocando acá son repollos y un coliflor. Son plantas grandes, entonces como tengo un gotero, acá podemos ver uno, cada 20 centímetros, lo que voy a hacer es plantar acá un plantín y en el próximo no, para darle espacio a mi planta de repollo que se desarrolle completamente, ya que es una planta muy grande, ¿sí? Este aquí va a quedar sin nada, pero el próximo sí lo vamos a plantar. El trasplante es muy fácil, yo lo que voy a hacer es asegurarme de hacer un agujerito en la tierra para poder recibir a mi plantín. Fíjense, acá tengo un plantín de repollo muy lindo, y lo que voy a hacer es enterrarlo cubriendo un poquito de su tallo, usando este sustrato lindo que hemos puesto acá. Y ahora entonces la planta va a poder desarrollarse bien porque va a recibir un riego constante, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para que nuestras plantas se desarrollen bien, ¿sí? Como esta tierra está muy rica en nutrientes, porque cuando la piqué la mezclé con estiércol de ganado bien curado y luego le puse el compost, este repollo no va a necesitar de fertilizante por bastante tiempo. Recién después de unos 20 días le voy a aplicar un poquito más de estiércol de ganado de gallina bien curtido, no puede ser fresco porque si no mata las raíces, y ahí esta planta se va a ir desarrollando bien. El repollo tiene un ciclo largo, demora casi 3 meses, así que vamos a tener que esperar para poder cosechar, pero mientras tanto en esta cama de cultivo yo voy a poner otras cosas que me van a permitir disfrutar de una cosecha mucho antes que 3 meses. Entonces acá adelante vamos a repetir el proceso. Yo acá en el final de la cinta tengo otro gotero, ¿sí? Que está acá. Entonces vamos a hacer un pequeño orificio en la tierra y vamos a venir con una planta de coliflor. Eso es lo que voy a poner en el medio
Y en el otro extremo, aquí, vamos a poner un repollo de la misma manera, buscando dónde está el gotero. Hacemos un pequeño orificio y colocamos nuestra plantita de repollo y cubrimos bien sus raíces para darle la chance de que se pueda desarrollar bien. Ahora sí, entonces, ven acá adelante, yo tengo estas plantitas que son más grandes, luego voy a tener un gotero sin usar y el próximo lo voy a comenzar a plantar. Entonces, dejando un gotero libre, en el próximo yo voy a hacer un orificio y voy a poner una plantita de lechuga. Esta planta es de un tamaño mucho menor que las plantas de repollo, por lo que acá el repollo va a tener espacio para crecer como un círculo grande, sin hacerle sombra a mi planta de lechuga ni competir por los nutrientes, ya que las raíces casi no se van a tocar, solo al final del desarrollo de las plantas. Entonces esta primera hilera después de las plantas grandes va a ser una planta de porte medio a pequeño, que es la lechuga. Esta es una lechuga colorada que crece muy linda, que las hojitas tienen este formato así como de sierra, un poco diferente, y me encanta. Entonces me va a quedar así: primera hilera con plantas grandes, segunda hilera con plantas de lechuga, pero con un gotero sin usar, y en el próximo gotero, a solo 20 centímetros de la lechuga, voy a poner una planta de porte menor, que no es tan grande, que no le va a hacer sombra a la lechuga y que puede estar un poco más cerca. Si pongo dos lechugas, se van a desarrollar bien, pero puede ser que si llueve y tengo mucha humedad, las plantas estén muy juntas, se acumule humedad y se pudran. Entonces es mejor poner algo chiquito. En este caso voy a poner cebolla. Como pueden ver, acá yo tengo plantines de cebolla. Fíjense que en una misma célula de mi semillero planté varias. Sembré varias semillitas y acá tengo 3 plantitas. Entonces lo que voy a hacer es separarlas para poder poner en cada gotero una cebolla. Podría poner una cebolla a cada lado del gotero. Voy a ver qué hago, pero bueno, sepan que es mejor separarlas, aunque si las dejan así van a tardar un poco más, pero igual se van a formar las 3 cebollitas juntas. Para separar los plantines lo que vamos a hacer es venir hasta la base y separarlos con delicadeza. Estas plantitas están húmedas, fueron regadas hace poco, entonces eso me permite que si yo hago así, fácilmente se me separen las plantitas y yo ahora las voy a poder plantar individualmente. Y bueno amigos, así es como quedó mi cama de cultivo. Acá adelante tenemos repollo, coliflor y repollo, una hilera de lechuga colorada, una hilera de cebolla que crece para arriba, no es una planta tan grande, entonces puede estar entre las lechugas, como pueden ver, otra hilera de lechuga, cebolla y así hasta aquí, donde tenemos la última hilera de lechuga. Acá donde está el gotero, yo voy a plantar la última lechuguita que me había olvidado y listo. Ahora sí, completamos esa hilera. Después tenemos más cebolla, más lechuga, dejamos un gotero libre, repollo, que es grande esta hilera, y la última hilera va a ser de coliflor. Entonces, si todo sale bien, si estas plantas reciben adobo cada 15-20 días, adobo natural, orgánico, ya sea estiércol de gallina o de vaca bien curtido, estas plantas van a crecer súper bien y muy pronto vamos a tener una lindísima cosecha aquí en mi huerto grande en el sitio Nakamura. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que hayan podido aprender conmigo cómo plantar, cómo planificar su huerto. Es muy importante que tengamos en cuenta al momento de plantar la distancia entre plantas, llevando en consideración el tamaño final de cada una de ellas, ¿sí? Porque si no, nos van a quedar todas muy juntas, no se van a desarrollar bien porque van a competir por nutrientes y por agua. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle me gusta y de compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo video.